Muy buenos días, viernes 5 de septiembre y titulamos nuestra columna del día de hoy, día 628, el fin del hackeo al Congreso. Porque Javier Milei, quien llegó al poder como un outsider, con un discurso refundacional, que venía a enfrentar la casta política, dándole la espalda al Congreso, durante su gestión utilizó el veto y los DNU como herramientas centrales para gobernar sin mayoría parlamentaria, lo que le valió críticas por una práctica antidemocrática, pero había logrado sostener su táctica hasta ahora, gracias a un fuerte respaldo de la opinión pública, pero sin embargo su narrativa ética, económica, comenzó a resquebrajarse a partir de los escándalos de la corrupción, la admisión de intervenciones del dólar en el medio de la recesión y crisis de distinta índole. El debate sobre el veto tiene raíces históricas en Roma, en las monarquías europeas, abre una reflexión sobre la división de poderes en la Argentina y la necesidad de consensos. ¿Y cómo serán los últimos 2 años del periodo presidencial de Javier Milei si no lograra en las próximas elecciones tener el tercio de diputados propios que blinden sus vetos? El gobierno de Javier Milei acaba de pasar por quizás la jornada parlamentaria más dura de su gestión desde que asumió la presidencia. Ninguno de los últimos expresidentes, Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner, Mauricio Macri ni Alberto Fernández, llegó a atravesar un rechazo de un veto presidencial. La última vez que esto ocurrió fue hace 22 años, durante la presidencia de Eduardo Duhalde, en el año 2003, con una ley pequeña, la ley 25.715, que fijaba una reducción impositiva de la importación del azúcar que pasó sin pena ni gloria, para nada comparado con el valor simbólico que tiene esta. El presidente que más leyes vetó fue Carlos Menem. En total firmó 95 rechazos de leyes sancionadas por el Congreso Nacional durante sus 10 años de gobierno. Por su parte, Raúl Alfonsín, que gobernó la mitad, 5 años y medio, vetó 37 leyes, Néstor Kirchner 13 en 4 años y Cristina Kirchner 3 en 8 años. Mauricio Macri vetó 5 en 4 años y Alberto Fernández no vetó ninguna. Por un lado, el Senado aprobó por amplia mayoría la reactivación de la Ley de Emergencia de Discapacidad, desoyendo entonces el veto presidencial de Javier Milei. Fue 63 votos a favor, solo 7 votos en contra, o sea, una holgada mayoría especial requerida y muy superada. La normativa fija la emergencia en materia de discapacidad hasta diciembre de 2026, contemplando la actualización automática del nomenclador de prestaciones de acuerdo al índice de precios al consumidor y la recomposición de los aranceles en retroactividad al 1 de diciembre de 2023, es decir, cuando asumió el presidente Milei. La sesión fue presidida por Bartolomé Abdala en reemplazo de Victoria Villarruel debido a la ausencia de Milei en un viaje al exterior. El debate estuvo atravesado por fuertes críticas al veto presidencial. Se destacó el senador pampeano Pablo Bensúzan, que acusó al Ejecutivo de abandonar a las personas con discapacidad al impedir mejoras de sus ingresos en las prestaciones. Desde otros bloques también hubo cuestionamientos. Carmen Álvarez Rivero, de Juntos por el Cambio, consideró innecesaria la ley, pero reclamó un aumento de aranceles. Guadalupe Tagliaferri pidió eliminar las barreras estructurales con intervención estatal y José María Carambia advirtió que, de no cumplirse la norma, él mismo impulsará un juicio político al presidente. Vamos a ver un pequeño fragmento que refleja el clima de la calle con movilizaciones en rechazo al veto a la emergencia de discapacidad. Vamos a ver este testimonio que dura menos de un minuto. Decirles a Milei, a Karina, tengan un poco de humanidad, que dejen de afanarse ese 3%, que la verdad acá es realmente donde se necesita. ¿Dónde está la plata de discapacidad? Me parece que es de público conocimiento, que el 3% nunca nos llegó a nosotros. Y ahora nos venimos a dar cuenta que todo esto era por plata. La corrupción no está en la casa de cada familia con persona con discapacidad, sino que la corrupción está en la gestión. Y a la hermana que devuelva ese 3% que se llevó. Para vos, Milei. Entren en razón de que discapacidad no puede ser decapitada. Carlito tiene 6 años, tiene síndrome de Down y síndrome de West. Nos cortaron hace 3 meses. Lamentablemente tenemos que estar hablando de una ley de emergencia porque las prioridades para este gobierno parecen ser otras. Y que quede bien en claro, esto es un tema de prioridades, es un tema de dónde deciden poner la guita. Impresionante, ¿no?
Ni el PRO ni los legisladores de las provincias que habían sellado alianzas electorales con la Libertad Avanza acompañaron esta vez al oficialismo. El clima se tensó cuando José Mayán se enfrentó con dureza a Poltroni, acusando a los libertarios de incoherencia fiscal. El oficialismo suele recordar, al cuestionar la sanción de leyes contrarias a su programa, la Ley de Administración Financiera, cuyo artículo 38 dispone que toda ley que no esté presente en el presupuesto debe especificar su financiamiento. Pero una postura paradójica si se considera que por segundo año consecutivo el presidente está gobernando sin presupuesto aprobado por el Parlamento. Por otra parte, y especialmente importante, el Senado aprobó también un proyecto que busca limitar el uso de los decretos de necesidad de urgencia, los DNU, nada menos que con 56 votos a favor y 8 en contra y 2 abstenciones. La reforma plantea que los futuros DNU deberán ser validados por ambas cámaras del Congreso con mayoría absoluta en un plazo máximo de 90 días y en caso de rechazo perderán vigencia. Además, establece que cada DNU deberá tratar un único tema, corrigiendo la práctica habitual de incluir múltiples en una misma norma. Y a los 5 sufragios oficialistas de la Libertad Avanza se sumaron el respaldo al gobierno de Carmen Rivero, del mencionado Poltroni y de la senadora libertaria Vilma Facundo Bedia, quien no había participado en la primera votación. La ley determina que cada DNU debe ser tratado en un lapso máximo de 90 días y que con el rechazo de una sola Cámara perderá vigencia. También impide al Ejecutivo emitir decretos de contenido semejante por un año y faculta a ambas cámaras de ocuparse del análisis incluso durante el receso del periodo legislativo, como ustedes saben, es durante todo el verano, de diciembre a marzo. Además, se prohíben los DNU ómnibus como el célebre 70-20-23. La medida alcanza tanto a los decretos de necesidad de urgencia como a los delegados, similares a los que recientemente fueron dejados sin efecto por el Congreso. Pese a estas confrontaciones, la votación consolidó una derrota significativa para el gobierno, que vuelve a perder respaldo en el Congreso de una forma muy sensible. Y más significativo si tenemos en cuenta el golpe que esto significa al esquema de poder con que la Libertad Avanza forjó su estrategia de comunicacional y de confrontación permanente. Quiero que nos detengamos en un pequeño fragmento del discurso de Milei este miércoles en Morón, que viene muy a cuento de lo que estamos hablando ayer. Dijo: te rompen las piernas, compran con sobreprecio y te exigen las gracias. Escuchémoslo. Hay que acabar con la mentira de una provincia que le saca con una mano a los bonaerenses el doble de que les da con la otra y que para colmo les ordena sentirse agradecido. Disparate total. Te rompen las piernas, compran las boletas con sobreprecio y te exigen que le dé las gracias. Son unos delincuentes, son unos inmorales. Es llamativo, ¿no?, que el presidente, en el contexto político que está, anime a utilizar las palabras sobreprecios, muletas, te rompan las piernas. Un discurso que podía sonar fresco, aunque chocante en su primera etapa, pero hoy suena gastado y poco creíble. En un tono completamente opuesto a este discurso de odio, Ian Moche, el niño con autismo, que fue foco hace unas semanas tras un ataque directo por parte del presidente en redes sociales, dijo poco tiempo antes de la votación de rechazo al veto que estaba dispuesto a reunirse con el presidente y conversar. Dijo textualmente: lo abrazaría, lo saludaría, tendría una charla normal. Él ya es adulto como para poder decir: uy, me equivoqué. Declaró un niño. Qué contraste, ¿no? Javier Milei asumió con una pretensión refundacional de la Argentina, de espaldas al Congreso, al que en más de una ocasión trató de nido de ratas, y con la promesa de terminar con las negociaciones de lo que él llama casta política. Su irrupción fue introspectiva, sorpresiva, porque no contaba con un armado nacional orgánico como lo tenía la Unión Cívica Radical, el peronismo, incluso el PRO, con Juntos por el Cambio. Durante un año y medio de gestión sorprendió su capacidad para mantenerse incólume a pesar de una difícil situación económica. Por ejemplo, demostró pragmatismo al armar un gabinete con figuras como Guillermo Francos, que fue el artífice de las negociaciones que le permitieron avanzar con la célebre ley ómnibus, a pesar de contar con tan pocos parlamentarios. Además, pareció encontrar una forma de gobernar eludiendo la necesidad de tener mayoría en el Parlamento, utilizando dos espadas: los decretos, los DNU y los vetos. Dos mecanismos que permitían al gobierno avanzar
en reformas, bloqueando leyes mayoritarias de la oposición sin tener mayoría en ninguna de las cámaras. La espada del veto, destinada a defender el plan de déficit cero, utilizada contra la emergencia universitaria y el aumento a las jubilaciones o a la emergencia de discapacidad. La espada de los DNU para saltarse la engorrosa necesidad de que las reformas pasen por las comisiones, sean largamente debatidas y luego se tengan que aprobar en ambas cámaras. Esta metodología, que fue tildada antidemocrática por la población, le permitía a Milei algo a favor de su argumento. Él venía como un outsider a cuestionar un sistema que estaba mal y la mayoría de la gente lo apoyaba. Si el sistema, como él decía, estaba armado para defender los privilegios de la casta, era entendible que utilizara trampas, hacks, para desarmarlas. Además, si la mayoría de la población lo apoyaba, ¿cómo iba a ser antidemocrático? En todos los casos, lo que le decían antidemocrático a él eran quienes querían defender, desde su perspectiva, los privilegios, o a lo sumo los ñoños republicanos, bien intencionados pero incapaces de sepultar el pasado de decadencia de la Argentina. Sostenido por una imagen positiva, mayor a la de cualquier otro dirigente político, por la confianza que la mayoría depositaba en su proyecto, y una oposición que se cuidó mucho de no quedar como destituyente, incluso la más extrema como el kirchnerismo. Podemos recordar que hasta Máximo Kirchner dijo a su propia tropa en determinado momento que había que dejar de chillar por los vetos porque era una herramienta constitucional del presidente. Bueno, todo esto comenzó a cambiar. El relato ético del gobierno está herido por el escándalo en discapacidad y los audios filtrados donde su propio abogado involucra a Karina Milei, a Lule Menem, en un siniestro entramado de corrupción. Su pericia económica entró en contradicción con el gobierno, reconociendo que está interviniendo el dólar en medio de una aguda recesión sin lograr todavía inversiones que aparezcan como el motor que va a sacar adelante la economía. Y ahora el Congreso acaba de levantar un duro obstáculo a su mecanismo de poder hackear la división de poderes. Pero vamos al origen del veto, lo que nos remonta a la antigua Roma, para luego compartir una reflexión sobre la división de poderes, el sistema político argentino y qué pasa con los vetos en otros países. La intercesio era conocida como veto en la antigua Roma, surgió en el siglo VI a.C. como un mecanismo para equilibrar el poder entre los patricios y los plebeyos. Este derecho permitía a los tribunos proteger intereses de los ciudadanos comunes frente a las decisiones del Senado, dominado por la aristocracia. Aunque el veto de un tribuno no anulaba la aprobación de una ley del Senado, sí impedía que ésta adquiriese forma jurídica. Además, los tribunos podían bloquear la presentación de proyectos ante la asamblea plebeya, consolidando su rol como guardianes de este sistema de la democracia popular. El veto, por tanto, era un pilar de la concepción romana de poder, pensado para limitar los excesos de funcionarios y excesos de una institución sobre la otra. Pero si avanzamos hasta la modernidad, al origen del veto ejecutivo, la herramienta cambia de bando. No es ya una herramienta de la plebe contra la aristocracia, sino de la realeza contra la república. Tiene raíces en el asentamiento real europeo, es decir, requería el consentimiento del monarca para que la ley entre en vigor. En Inglaterra esta práctica evolucionó desde la emisión directa de leyes por el rey, vigente hasta Eduardo III en el siglo XIV, y dejó de aplicarse tras 1708, aunque continuó siendo usada en las colonias británicas. Tras la Revolución Francesa, el debate sobre el veto real se intensificó. Por ejemplo, la Constitución de 1791 limitó a Luis XVI a un veto suspensivo anulable por la Asamblea Legislativa en 2 sesiones consecutivas, proceso que podía extenderse de 4 a 6 años. Con la abolición de la monarquía, en 1792, el veto real obviamente dejó de ser un instrumento vigente. Pensadores como Thomas Jefferson consideraban este poder una herencia monárquica que debía eliminarse. Y para limitarlo, muchos sistemas, como el norteamericano, previeron vetos calificados que el Congreso podía anular, aunque en algunos casos, como la Constitución chilena de 1833, el veto presidencial se otorgó de manera absoluta, en consonancia con la tradición autoritaria y conservadora. Allí esta facultad le permitía a la máxima autoridad del Estado rechazar cualquier proyecto de ley aprobado por el Congreso, imprimiendo que así entrara en vigor sin que el Congreso pudiera revertir esta
situación. Esta era una característica fundamental del carácter conservador del modelo presidencialista que promovía también la Constitución de Chile en 1980, que modificó la figura del veto poniéndole limitaciones mediante los 2/3 que nosotros tenemos, como el resto de las democracias occidentales. Vamos a la Argentina. La estructura política de la Argentina, como ocurre en muchas democracias modernas, se fundamenta en la separación de poderes, el principio diseñado para equilibrar la autoridad del Estado y evitar la concentración en un solo actor. Esta división clásica establece 3 esferas autónomas: ejecutivo, legislativo, judicial, cuya existencia responde tanto a necesidades funcionales como a un sistema de control mutuo para proteger las libertades individuales. Como lo desarrolla el profesor de la Universidad de Buenos Aires, Juan Marcelo Calabria, en su ensayo Equilibrio de Poderes en la Argentina, un complicado baile de control mutuo, así también no podríamos agregar los pensadores John Locke y Charles Louis Secondant, más conocido como el Barón de Montesquieu, ya sostenían que el poder no debía concentrarse, que debía repartirse la autoridad para permitir un sistema de pesos y contrapesos capaz de garantizar el funcionamiento justo del Estado. El propósito de este equilibrio no era meramente teórico. La Constitución Nacional consagra estas reglas para asegurar que ningún poder avance sin control de los otros, convirtiendo la división de poderes en un mecanismo esencial de protección de derechos y libertades. Más allá de la teoría, su aplicación política determina el grado de salud democrática de un país. Muchas veces se dice que en la mayoría de países existen las mismas leyes, la diferencia es que en algunos países se aplican y en otras no. Y la fortaleza de las instituciones frente a eventuales abusos de autoridad surge de eso, si se aplican o no. En su obra La extraña pareja, el académico español Charles Ramiro propone una metáfora que describe la relación entre políticos, altos funcionarios del Estado, como una especie de danza entre lo político y lo técnico. Siguiendo esta imagen, se puede entender la intervención del Ejecutivo, Legislativo y Judicial como un ballet de equilibrio. Cada movimiento representa un contrapeso, cada decisión un paso coordinado, una especie de coreografía que busca la armonía y el control mutuo, donde cada poder cumple su función sin invadir la esfera del otro, manteniendo la libertad y la justicia como un ritmo de ese ballet central. Calabria continúa su ensayo desarrollando que históricamente Argentina ha tenido dificultades para mantener ese balance, ni hablar en las épocas de dictaduras, también en gobiernos autoritarios. La separación de poderes siempre se vio erosionada, derivando en abusos y violaciones de derechos individuales, incluso en periodos democráticos. El predominio presidencial, las relaciones complejas entre los 3 poderes, han generado lo que algunos califican como una democracia defectuosa. Según el índice de democracia de la famosa publicación The Economist, apenas 8% de la población mundial vive en democracias plenas. Es un dato que refleja la fragilidad de los sistemas democráticos en los contextos globales turbulentos y la diferencia entre la legislación y luego su verdadera aplicación. El equilibrio entre poderes estatales es crucial para prevenir abusos y proteger la democracia. Sin embargo, su estabilidad está constantemente desafiada por la concentración de autoridad, por la corrupción y por la falta de transparencia. En Estados Unidos, al igual que en Argentina, el Congreso también puede anular el veto presidencial con el voto de 2/3, tanto del Senado como de la Cámara de Representantes, o sea, de diputados. El artículo 1 de la Constitución enumera que los poderes del Congreso, las áreas específicas en las cuales puede legislar, y si el Congreso anula el veto con 2/3 de los votos en cada Cámara, se convierte en ley sin la firma del presidente. De lo contrario, el proyecto de ley no se convierte en ley. Históricamente, el Congreso anuló alrededor de 7% de los vetos presidenciales, es decir, no es algo absolutamente fuera de lo normal. Las votaciones se realizaron por mayoría calificada de los miembros votantes, el número total de miembros de las cámaras. En Francia hay un término para designar cuando ocurre que el poder ejecutivo es de un partido, pero tiene minoría en el Parlamento. Se llama cohabitación de poderes. Esto es especialmente interesante porque podrá ser un escenario del periodo 26-27 en la Argentina, dependiendo del resultado electoral de octubre y con qué fortaleza o debilidad salga el gobierno de Javier Milei de esta contienda. Se da cuando el presidente de la República y el primer ministro provienen de corrientes políticas opuestas, lo que obliga a un reparto del poder ejecutivo. En estos casos, el primer ministro, respaldado por la mayoría parlamentaria, dirige la política interior y las acciones de gobierno, mientras que el presidente ve limitado su papel
conservando su influencia sobre asuntos de defensa, política exterior y ciertas prerrogativas constitucionales, como por ejemplo la disolución de la Asamblea Nacional. Desde 1958, Francia vivió 3 veces cohabitación, entre Mitterrand y Chirac, entre 1986 y 1988, entre Mitterrand y Balladur, entre 1993 y 1995, entre Chirac y Jospin, entre 1997 y 2002. Aunque generan tensiones, riesgo de parálisis, estas experiencias demostraron que la gobernabilidad no se interrumpe, pues se aprobaron numerosas reformas y leyes durante dichos periodos. Y el origen de esta situación de cierta ambigüedad de la Constitución de 1958 de Francia, redactado bajo la influencia de Michel Debré, partidario de un primer ministro fuerte al estilo británico, y por el contrario de Charles de Gaulle, defensor de un presidente poderoso. Esta tensión institucional provoca que la política tenga este equilibrio que dependa de la correlación de fuerzas en la Asamblea. Durante la cohabitación se buscó consenso en áreas sensibles como, decíamos, defensa política, aunque hoy estas diferencias parecen más difíciles de conciliar. Por ejemplo, tomó a la Unión Europea o a la guerra de Ucrania. Para reducir la frecuencia de este fenómeno, en el año 2000 se modificó el calendario electoral, alineando las elecciones legislativas con las presidenciales, lo que disminuyó las posibilidades de que el Ejecutivo y el Parlamento quedaran en manos opuestas. Quizás la experiencia francesa ayudaría a reflexionar sobre la situación de Argentina, los mecanismos constitucionales, la división de poder que sirvan para contener abusos y establecer reglas claras en las democracias modernas. Si el Ejecutivo está en minoría en el Parlamento, deberá adaptar las reglas del juego y buscar consensos en lugar de mantener una estrategia de confrontación permanente. Nadie en la oposición juega a la destitución o obstrucción del gobierno, ya lo dijimos en columnas anteriores. Quiero compartir un último fragmento con ustedes de un pequeño indicio de que algo podría estar comenzando a cambiar en el esquema del poder de la Libertad Avanza. Ayer, como es de costumbre, el infame Gordo Dall arremetió contra el senador Luis Juez por un voto en contra del veto de la emergencia de discapacidad. No vamos a reproducir el tuit para no incomodar a la audiencia con sus insultos y su lenguaje vulgar. Simplemente diremos que el contenido de su tuit era un ataque personal desdeñable en el que acusaba a Juez de no hacerse cargo de su hija y ahora usarla para la política. No nos extraña este comportamiento del Gordo Dall, pero sí nos sorprendió gratamente que Guillermo Francos haya salido públicamente a desautorizarlo, pidiendo perdón a Juez y diciendo en los medios que el Gordo Dall no tiene nada que ver con el gobierno. Vamos a escuchar el fragmento de Guillermo Francos donde se disculpa por los insultos del Gordo Dall y vamos a hacer una reflexión sobre qué significa esto que hizo ayer el jefe de gabinete. Escuchémoslo. Bien, tu apreciación sobre este tuit. No, lo repudio totalmente. Me parece absolutamente fuera de lugar. Me parece repudiable y creo que no puede aceptarse de ninguna manera ni la grosería, ni la forma en que se expresa, ni el fondo de la cuestión. Yo creo que, por lo demás, Luis Juez había anticipado ya en la votación anterior, en la primera, cuál era su posición y en virtud de lo que él sentía y de lo que vivía el tema de la discapacidad. De modo que a mí no me sorprende para nada la posición que tomó Luis Juez, sí, que es la que, aparte, él tiene derecho a tomarla. Bien, yo lo llamé hace un rato a Luis Juez. ¿Qué dijo? Lo saludé, le dije que repudiaba el tema y le pedía disculpas, porque me parecía que no se puede considerar de ninguna manera, ni aceptar de ninguna manera la forma en que se ha expresado este señor, ¿no? ¿Será este el primer indicio de que el gobierno está tomando nota del callejón sin salida al que lo llevó su confrontación política permanente? ¿Estamos frente a una señal del empoderamiento de la figura del jefe de gabinete, reduciendo al presidente Milei de alguna forma, adecuándose a la nueva realidad de fuerzas de la Libertad Avanza? El veto y los DNU fueron durante más de un año y medio las dos espadas con las que Javier Milei sorteó la falta de mayorías parlamentarias, pero en los últimos días ambas herramientas sufrieron un golpe histórico. La anulación del veto de la Ley de Emergencia de Discapacidad y la aprobación de la norma que limita el alcance de los decretos, en realidad el comienzo de la aplicación de una nueva norma, quizás marquen un cambio de época.
el Congreso comienza a recuperar protagonismo y a poner frenos efectivos a la estrategia de confrontación que parecía no tener contrapesos. La derrota política no solo desnuda la fragilidad de la libertad avanza en el plano legislativo, sino también erosiona el núcleo simbólico del mileísmo, basado en la idea de que podía hackear al sistema desde fuera. Este nuevo escenario, Milei enfrenta en él un dilema: persistir en la lógica del choque permanente con el riesgo de aislamiento y desgaste, o reconfigurar su estrategia hacia la construcción de consensos. La historia política comparada muestra que la división de poderes no es un obstáculo, sino un resguardo democrático que garantiza la gobernabilidad en el largo plazo. Si el oficialismo tomase nota de ello, podrá evitar quedar atrapado en su propia encerrona. Y si no lo hace, corre el riesgo de que sus espadas, ya melladas, terminen por romperse definitivamente frente a la presión institucional y social. La ciudadanía tiene ahora un rol determinante para jugar en esta situación. La participación cívica, informada y responsable es un requisito indispensable para mantener este contrapeso de poderes en funcionamiento, establecer una sana convivencia democrática. Aquella educación cívica que alguna vez formó parte central de los programas escolares sigue siendo una herramienta fundamental para que los ciudadanos comprendan su rol, conozcan sus derechos, sus obligaciones, ejerzan su control sobre las decisiones del Estado. Nosotros, desde este programa, intentamos también aportar nuestro granito de arena en ese sentido. Y lejos del escepticismo de no ir a votar o no comprometerse, creemos que es el pueblo consciente y comprometido con la política la que fortalece las instituciones y permita que la democracia funcione plenamente. Así que vamos a cerrar esta columna con una artista chilena, Mon Laferte, que la hemos utilizado varias veces, y su hermosa canción titulada La Democracia.